Ahora mismo se están produciendo fuertes terremotos por todo el mundo. Colombia, Venezuela, California, Japón. Nuestra Tierra está temblando en varios puntos a la vez. ¿Es solo una coincidencia o hay una relación a nivel global? Hoy lo vamos a analizar con todo detalle y empezamos ya mismo. Pocas veces ha habido tantos terremotos y noticias sobre volcanes preocupantes a la vez como en las últimas semanas. Contadme en los comentarios qué opináis. ¿Hay alguna causa tectónica común? ¿O la acumulación de terremotos es pura casualidad? Si no queréis perderos más noticias sobre este tema en el futuro, suscribíos ya mismo al canal. Los que ya estáis suscritos, apoyad el vídeo dándole a me gusta. Gracias, chicos. Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido Colombia y ha causado daños enormes en varias ciudades. El epicentro estuvo en el oeste del país, en el departamento del Chocó, pero incluso a cientos de kilómetros de distancia se notaron claramente las sacudidas. Según los datos actuales, han fallecido más de 300 personas, hay miles de desaparecidos, se han derrumbado numerosos edificios y los equipos de rescate siguen buscando a personas sepultadas bajo los escombros. Y esto después de que hace unas semanas también se produjera un fuerte terremoto en el país vecino, Venezuela. El 24 de junio, un potente seísmo de magnitud 7,5 sacudió la región. Desde el punto de vista tectónico, ambos sucesos tuvieron causas diferentes. En Venezuela se produjo principalmente un desplazamiento lateral en la zona fronteriza entre la placa del Caribe y la sudamericana, mientras que el terremoto actual en Colombia está relacionado con la subducción de la placa de Nazca, es decir, dos procesos tectónicos distintos que, sin embargo, ponen de manifiesto lo sísmicamente activo que es el norte de Sudamérica. Además, los geólogos observan que todo el anillo de fuego del Pacífico está cada vez más activo. Con unos 40.000 kilómetros de longitud y hasta 500 kilómetros de anchura, el anillo de fuego del Pacífico es una zona geológica gigantesca que rodea el Océano Pacífico como una enorme herradura. En esta región hay entre 750 y 915 volcanes activos e inactivos. Eso supone más o menos 2/3 de todos los volcanes activos del mundo. Aproximadamente el 90% de todos los terremotos del mundo ocurren justo aquí. El anillo de fuego no es una estructura geológica única, sino que se formó por la subducción de diferentes placas tectónicas en los límites del Océano Pacífico. En pocas palabras, gigantescas placas tectónicas se rozan, chocan y se empujan unas contra otras. Y esa fricción genera la energía bruta que provoca tanto los terremotos como las erupciones volcánicas. Y ahora mismo, los datos disponibles preocupan a los geólogos. El 2 de mayo de 2025, 47 volcanes estaban en estado de erupción activa al mismo tiempo, una de las cifras más altas de la historia registrada. Lo que de verdad les da dolores de cabeza a los geólogos es la agrupación, la acumulación de grandes erupciones en un periodo de tiempo muy corto. Eso apunta a posibles procesos geológicos relacionados entre sí. Los volcanes entran en erupción casi al mismo tiempo, en grupos, precisamente. Indonesia está en el epicentro de este despertar volcánico. El país registró en 2025 la increíble cifra de 6.508 erupciones volcánicas. En ellas participaron varios volcanes, entre ellos el Semeru, el Dukono y el Marapi. La situación es especialmente dramática en el monte Ibu. Este volcán entró en erupción 28 veces en una sola semana, con actividad sísmica constante. Desde el 1 de enero del año pasado, el monte Ibu ha registrado 1.079 erupciones que lanzan columnas de ceniza entre 300 metros y 4 kilómetros por encima de la cima. También el Merapi, uno de los volcanes más peligrosos de Indonesia, dio mucho que hablar. El 1 de octubre de 2025, los investigadores documentaron un flujo piroclástico que provocó el establecimiento de una zona de exclusión de 5 kilómetros. El volcán se encuentra justo encima de la isla de Java, una zona muy poblada, pero el anillo de fuego del Pacífico también ha demostrado su fuerza tectónica en otros lugares. El 29 de julio del año pasado se produjo un terremoto de magnitud 8,8 frente a la costa de la península de Kamchatka, en Rusia. El terremoto en sí ya fue catastrófico, pero lo que pasó después fue extraordinario. El Instituto de Vulcanología y Sismología de la Academia Rusa de Ciencias informó el 6 de agosto de que 7 volcanes de Kamchatka habían entrado en erupción a raíz del terremoto, un suceso que no se había visto en esta región desde hacía casi 300 años. Uno de esos volcanes era el Krasheninnikov. Su última erupción tuvo lugar alrededor del año 1550. Llevaba casi 5 siglos en silencio hasta que el terremoto lo despertó. Gracias a una combinación de sensores terrestres, imágenes de satélite y observatorios vulcanológicos de todo el mundo, los investigadores mantienen una visión general de la situación. Las alertas volcánicas las elaboran los científicos de los observatorios volcánicos y se basan en el análisis de datos de redes de vigilancia, observaciones directas y sensores satelitales.
regionales. Solo en Estados Unidos hay 5 observatorios volcánicos regionales y existen instalaciones similares en Japón, Indonesia, Rusia y otros países del Anillo de Fuego. Estos observatorios controlan las sacudidas sísmicas, las deformaciones del terreno, las emisiones de gases y las anomalías térmicas. La tecnología satelital ha revolucionado aún más la vigilancia volcánica. Ahora los científicos pueden detectar desde el espacio cambios sutiles en las señales térmicas volcánicas o en el levantamiento del terreno, a menudo antes de que se produzca una erupción visible. Esto les da a las comunidades un tiempo valioso para evacuar. Lo que llama la atención de las erupciones volcánicas actuales en el Anillo de Fuego del Pacífico es que a menudo se han producido terremotos poco antes. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los grandes terremotos pueden desencadenar erupciones volcánicas cercanas, pero solo si el volcán ya está a punto de entrar en erupción, con suficiente magma en su interior y una presión lo bastante alta. Los sismólogos rusos también achacan las erupciones al terremoto que activó los focos magmáticos y les aportó energía adicional. Una de las señales de alerta que los científicos están atentos a son los llamados enjambres sísmicos. Se trata de una serie de pequeños terremotos que se producen en rápida sucesión. La Agencia Meteorológica de Japón informó de más de 3.200 terremotos de intensidad pequeña a media en la región durante el primer trimestre de 2025, frente a solo 800 el año anterior. Estos enjambres suelen indicar movimientos de magma en las profundidades del subsuelo. El terremoto de Kamchatka se produjo tras una secuencia de 10 días que comenzó con 50 temblores de magnitud 5,0 o superior, entre ellos uno de magnitud 7,4 el 20 de julio y 3 de magnitud 6,6. Los científicos señalan que la frecuencia y la intensidad de esta erupción superan los patrones estadísticos habituales del Anillo de Fuego. Normalmente, los investigadores esperan que las erupciones volcánicas sean sucesos más o menos aislados. Un volcán entra en erupción, libera presión y luego vuelve a quedarse en calma. Sin embargo, entre 2024 y 2025 se han observado volcanes que entran en erupción repetidamente, a veces varias veces al día durante largos periodos de tiempo. En todo el Anillo de Fuego del Pacífico se registraron a partir de 2024 más de 15.000 terremotos de magnitud 4,0 o superior, lo que supone un aumento del 23%. Cada uno de estos terremotos puede desestabilizar los sistemas volcánicos o provocar peligros secundarios, como deslizamientos de tierra y tsunamis, y el hecho de que el Anillo de Fuego se esté volviendo tan activo también afecta a la costa oeste de Estados Unidos. Allí se avecina un escenario que podría dar lugar a uno de los terremotos más devastadores de la historia, y eso podría provocar de nuevo fuertes tsunamis. La formación de tsunamis está relacionada con el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, sobre todo en zonas llamadas zonas de subducción, una de ellas la zona de subducción de Cascadia, que se extiende desde el sur de Canadá hasta el norte de California. Es especialmente peligrosa en este sentido y podría provocar el tsunami madre. Forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico y es la responsable de la actividad de los volcanes de las cascadas. Un movimiento de placas de tal magnitud que provocaría un tsunami tan enorme se conoce como terremoto de megafalla. Este fenómeno se debe a la liberación repentina de la tensión acumulada cuando las placas ceden bruscamente a lo largo de la zona de subducción. En esta región existe la posibilidad de que se produzca un terremoto de magnitud 9. Si se produce un terremoto de megafalla a lo largo de la zona de subducción, esto puede alterar enormemente las aguas circundantes y desencadenar un super tsunami. Un terremoto de megafalla a lo largo del límite de Cascadia podría desencadenar un tsunami que arrasaría las localidades costeras a lo largo de la costa del Pacífico con olas de más de 30 metros. Pero ahí surge la difícil pregunta: ¿cómo se puede predecir un fenómeno así con cierta precisión? Los geólogos determinan el periodo en el que se producen estos terremotos de Cascadia a partir de los sedimentos que se acumulan en los cañones submarinos frente a la costa del Pacífico. Y es que, cuando un terremoto submarino provoca un tsunami, se producen deslizamientos de tierra bajo el agua y enormes cantidades de material se precipitan hacia estos cañones oceánicos. El lodo que se remueve al hacerlo se deposita luego en una capa conocida como torpedita. Así que esta torpedita es la clave para investigar estos terremotos submarinos y, sobre todo, para evaluar los riesgos de cara al futuro. Los estudios sobre el torpedito son un poco preocupantes, ya que en cuanto a los depósitos, el terremoto de 1700 en comparación con otras 19 fallas similares, solo se sitúa en la media en cuanto a espesor y masa del torpedito en los últimos 10.000 años. Hay más o menos media docena de torpeditos más grandes que el del 1700 y otra media docena más pequeños. En otras palabras, parece que ha habido terremotos mucho más fuertes y por lo tanto también tsunamis más intensos de los que simplemente no tenemos constancia porque ocurrieron hace mucho tiempo. Simplemente
Realmente no hay un patrón claro ni una secuencia temporal inequívoca, por lo que predecir eventos sísmicos concretos a lo largo de la zona de Cascadia es una tarea imposible. Lo que sí se puede hacer es apostar por los sistemas de alerta temprana y sobre todo por la formación de la población por si acaso se produce un tsunami. Pero también en pleno interior de Estados Unidos hay una zona que lleva años quitándoles el sueño a los geólogos, ya que allí se produjeron los terremotos más intensos de la historia del continente. Una de las zonas más peligrosas del planeta es la zona sísmica de New Midwood. Los propios geólogos dicen que es una de las regiones menos conocidas, pero más activas sísmicamente de Estados Unidos. Se extiende por los estados de Missouri, Tennessee, Kentucky y Arkansas. La zona sísmica de New Midwood fue, a principios del siglo XIX, escenario de una de las series de terremotos más intensas de la historia mundial. Entre diciembre de 1811 y febrero de 1812, los habitantes no solo sufrieron uno, sino nada menos que 3 terremotos enormes. Estos terremotos tuvieron magnitudes de entre 7,0 y 7,5, una intensidad que no se ha vuelto a alcanzar en la región desde entonces. Y se notaron en una zona enorme. Según testigos de la época, las campanas de las iglesias repicaron en Nueva Inglaterra, a cientos de kilómetros del epicentro, porque los temblores fueron tan fuertes. Los relatos de la época describen cómo el suelo se ondulaba, los ríos invertían su curso y se abrían enormes grietas en la tierra. La intensidad del terremoto fue tal que se notó incluso en ciudades lejanas como Boston y Nueva York. La población, que por entonces vivía dispersa por la zona afectada, se enfrentó una vez más al caos y la destrucción. La ciudad de New Madrid, situada cerca del epicentro y que da nombre a la zona, sufrió daños catastróficos y aunque esos fueron los 3 grandes terremotos, después se produjeron miles de réplicas que se prolongaron hasta 1817 y contribuyeron a desestabilizar aún más la región. Y hoy sabemos por qué se producen terremotos allí. Y es que a primera vista resulta un poco curioso, porque si nos fijamos en las placas tectónicas vemos que aquí no se encuentran 2 placas en absoluto. Y en realidad, las zonas sísmicas siempre surgen donde se encuentran 2 placas tectónicas. En realidad, no siempre. Los terremotos también pueden ocurrir dentro de una misma placa. A este fenómeno se le llama terremoto intraplaca. Estos se producen cuando se acumula tensión dentro de la corteza de una placa tectónica y finalmente se libera. Los sismólogos creen que las tensiones que se generan en los bordes de las placas se transmiten a todo el cuerpo rígido de la placa y por lo tanto provocan fuertes presiones de compresión en el interior. Los terremotos se producen cuando hay puntos débiles geológicos que acaban cediendo ante esa presión. Y esos puntos pueden ser, por ejemplo, antiguas fallas o antiguas zonas de borde de placa que, a lo largo de la historia de la Tierra, se han desplazado hacia el interior de la placa. En el caso de la zona sísmica de New Midwood, hay un culpable principal, la falla Real Foot. Se formó hace unos 750 millones de años durante el Precámbrico. En esta falla geológica se unen las tensiones de la placa del Pacífico al oeste con las de la dorsal mesoatlántica al este y el estiramiento de la corteza terrestre en este punto estuvo a punto de provocar la división del continente. Pero el proceso se detuvo y al final Norteamérica se mantuvo intacta. Según los científicos, hace tiempo que se debería haber producido un terremoto en esta región. ¿Con qué grado de destrucción habría que contar? Grandes ciudades como San Luis y Memphis se encuentran en la zona de influencia de esta zona tectónicamente activa. En el momento en que el suelo de la región de Memphis vuelva a temblar con la misma fuerza que los históricos seísmos de 1811, la tierra se abriría bajo las luces parpadeantes de la ciudad como si cicatrices centenarias se reabrieran de repente. Los diques podrían ceder y amplias zonas quedarían inundadas, mientras que en otros lugares el terreno se hundiría o se elevaría. Así que todos coinciden en que tarde o temprano va a pasar. El Servicio Geológico estima que la probabilidad de que se produzca un terremoto similar a los de 1811 a 1812 en los próximos 50 años es de entre el 7% y el 10%, y la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud 6 o superior en los próximos 50 años de entre el 25% y el 40%. En los Campi Flegrei, al oeste de Nápoles, la situación ya parece más grave. Aquí, la tierra se ha agitado con especial intensidad en los últimos días. En tan solo 48 horas, la red sísmica registró más de 70 terremotos. En lo que va de semana han sido 166 y en lo que va de año se han registrado 5.312 terremotos, una cifra que podría batir el récord. El terremoto más fuerte de los últimos 2 días tuvo una magnitud de 2,5. Los vecinos están cada vez más desesperados. En las redes sociales se hacen cada vez más
fuertes las peticiones de evacuaciones a cargo del Estado. Los Campi Flegrei son una caldera enorme que ya ha sido responsable en el pasado de 2 erupciones ultraplinianas. La más fuerte de estas erupciones, ocurrida hace 39.000 años, tuvo un índice VEI de 7. En aquel entonces, las cenizas llegaron hasta Siberia. En el área metropolitana de Nápoles, los depósitos de toba de hasta 60 metros de altura dan fe de la inconcebible violencia de esa erupción. La última erupción fue en 1538, cuando se formó el cono de escoria de Monte Nuovo. Desde entonces ha estado tranquilo, al menos en la superficie, porque bajo tierra hay mucha actividad. Los vulcanólogos observan una tendencia prolongada al aumento de la presión en el sistema hidrotermal. Eso significa que se está acumulando tensión y en algún momento tendrá que liberarse. Muchos expertos comparan la situación actual con la época previa a la erupción de 1538. Por aquel entonces, también hubo una fase de elevación que duró más de 100 años antes de que se produjera la erupción. Desde 2005, el suelo vuelve a elevarse en Pozzuoli y los terremotos son cada vez más frecuentes. Es difícil saber si eso significa que la erupción está a punto de producirse. Los volcanes no son relojes de precisión que se puedan predecir con exactitud. Puede que entre en erupción en los próximos años, o quizá no hasta dentro de 100. La situación es muy compleja y las autoridades se enfrentan a un dilema, ya que, por un lado, quieren proteger a la población, pero por otro, elevar el nivel de alerta tendría consecuencias económicas y sociales enormes. Al parecer, el alcalde de Pozzuoli ha dicho que la economía napolitana se derrumbaría si se elevara el nivel de alerta. Algunos vecinos incluso acusan a las autoridades de restar importancia al peligro por motivos económicos. Pero, ¿cuál sería la alternativa? Una evacuación forzosa destrozaría el tejido social de la región. Y es que muchos residentes de toda la vida y propietarios de viviendas se negarían a marcharse, sobre todo si no está claro cuánto duraría una evacuación ni si recibirían alguna indemnización. En el Etna, todavía hoy hay gente esperando en vano las indemnizaciones que se les prometieron hace más de 40 años. Así que la situación en los Campi Flegrei muestra de forma bastante contundente lo difícil que es lidiar con los peligros volcánicos. Por un lado, quieres proteger a la gente, pero por otro, tampoco se puede vivir con miedo constante. Bueno, chicos, espero que ahora os hayáis hecho una buena idea de lo agitado que está nuestro planeta en este momento y creedme, esto no es ni mucho menos todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Por supuesto, os mantendré al tanto de todas las novedades aquí en el canal. No dudéis en suscribiros y no os olvidéis de darle al me gusta. Y hablando de fuerzas naturales impresionantes, en los restos de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, los investigadores acaban de descubrir un material totalmente nuevo. Una aleación que, según todas las reglas de la química, en realidad no debería existir y que literalmente solo se creó gracias a la detonación de la bomba atómica. Una historia increíble. No dudéis en hacer clic en el vídeo que aparece arriba a la derecha, es realmente fascinante. Abajo a la derecha, como siempre, otro tema relacionado con la ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que lo paséis bien, chicos.